la bienvenida a esta clase abierta de presentación, cómo construir un personaje, donde vamos a estar conversando, escuchando al docente Ariel Bermani, docente, escritor, editor, que es parte del staff de los docentes del programa formativo en escritura narrativa que ofrecemos en Casa de Letras en esta modalidad online desde el año 2013. Casa de Letras está celebrando sus 20 años y esto es parte de estas celebraciones que estamos próximos a comenzar. Ariel, cuando quieras, te escuchamos y participamos. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, bien. ¿Sí? Ahí, Hola, muy bueno. buenas, excelente. Bueno, muy bien. Hay algunos compañeros y compañeras que no los vemos, ni los escuchamos, pero seguramente al calor de la conversación se van a ir mostrándose. Ahora que Gerardo decía lo de la escuela online 2013. Claro, 2013. tres. 13. 13. Ok, ok. Claro, 2003 no podía ser, eso estaba pensando. Porque, claro, yo empecé en Casa de Letras en 2006, creo, o 2007, no me acuerdo. Casi cuando empezó, ¿no? Y todavía no estaba la opción de la escuela online. Teníamos una sede y, bueno, nos veíamos ahí todas las semanas. Eh, Espectacular. sí, vos estabas, vale, me Sí, parece, ¿no? espectacular. Sí. ¿Estuviste en La Perú? calle Perú, en la calle Perú, sí. Qué lindo eso. La Ah, pandemia, hermoso. la pandemia nos liquidó. Ujú. Y lo perdimos a Hugo ahí en la pandemia. Sí. Eh, Hugo Correa Luna fue, yo diría, el símbolo de Casa de Letras. Eh, Hugo era Casa de Letras, fue Casa de Letras. Así que, nada, para mí es re importante recordarlo siempre. Es más, si vamos a hablar ahora de Casa de Letras, primero habría que recordar a Hugo, ¿no? Un tipo escritor secreto, con muy pocos libros publicados, que era, no sé si vos lo tuviste de profe, No, ¿vale? no llegué, hice un año solo. Pero era genial que él estuviera ahí porque daba la sensación de que había vivido todo, que su vida era la literatura. Está bueno eso, ¿no? Esto de No, que la vida de uno sea la literatura es interesante. No sé si ustedes están ya por ese camino, pero yo les diría que es una buena opción eso, de no solo escribir, sino sentir que escribir es lo mejor que pueden hacer. No importa qué vaya a pasar después con lo que uno escribe. Lo que importa es escribir. Después eso se puede publicar o no, uno se puede convertir en un gran escritor o no. Puede tener lectores en algún momento o no, pero no importa. Ya ese vínculo con la escritura, no sé, muchos de ustedes ya seguramente ya lo deben tener. Es algo que los va a poner en otra dimensión, les va a cambiar la vida, ¿no? La idea de este encuentro, Wanda, la idea de este encuentro de hoy es hablar un poquito de algo, de un tema. En este caso, el tema que habíamos propuesto es este del personaje. Solamente para interactuar, para conocernos, para intercambiar ideas acerca de la literatura, que es algo genial, digamos, ¿no? Podemos estar toda la vida hablando de literatura. No es algo que vayamos a hacer este tipo de encuentros habitualmente en la escuela online. La escuela online, bueno, después Gerardo les contará,
está dividida en quincenas y cada quincena tiene un video chat de 1 hora, ¿no? Pero en ese video chat no es de clases, sino que es hacemos un encuentro, trabajamos sobre alguna lectura, pero es bien, bien interactivo y vamos evaluando cómo viene la cosa, ¿no? Cómo están funcionando los ejercicios. Hay unidades teóricas que en realidad son amables porque las escribimos nosotros. Siempre la mirada es la mirada del escritor en Casa de Letras, que esa es la particularidad. Pensar desde la producción, desde el oficio, ¿no? No desde otro lugar. O sea, casi la experiencia práctica de la escritura. Así que vamos a tener eso, y además hubo un ejercicio quincenal, ¿no? Un ejercicio por cada quincena, de escritura con consignas y demás. Al menos el primer año es así. El segundo año es parecido, el tercer año es distinto, pero bueno, no importa. Ya eso, ya se van a encontrar con eso, ¿no? Pero bueno, en principio yo lo que quería charlar un poco con ustedes. eh, Voy a ir tirando algunas cositas y vemos, podemos intercambiar opiniones todo el tiempo que lo consideremos necesario, ¿no? Si están de acuerdo, si no están de acuerdo, si no entienden lo que estoy diciendo, que no es tan difícil lo que voy a decir, ¿no? La base, en definitiva, de los textos pasa por los personajes, ¿no? Cómo construir un personaje. Esa es la consigna del encuentro, de este encuentro de hoy, digamos, ¿no? Bueno, junto con la elección del narrador, es una de las grandes dificultades de los textos literarios, ¿no? ¿Quién narra? Es la primera pregunta que uno se hace cuando está escribiendo. Y después, ¿quiénes son los que participan de esa narración? ¿No? ¿Quién narra? ¿Narra un narrador en tercera? ¿Un narrador en primera, que es un narrador personaje? Ocasionalmente también se podría pensar en un narrador en segunda persona, digamos, ¿no? Bueno, y ahí ya empezamos a pensar quiénes son los personajes de la historia. Y después esto lo vamos a discutir mucho, durante mucho tiempo, esta cuestión de cómo construir un personaje. El personaje hay que pensarlo antes de iniciar el texto, el personaje va surgiendo durante la escritura. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el fluir de la escritura. No podría ponerme a pensar durante mucho tiempo acerca de eh, qué tipo sobre qué tipo de personaje voy a trabajar. Me digo que van apareciendo y me gusta esta idea de ir descubriéndolos en la medida que voy escribiendo. Así como pasa con los textos, uno como lector también le gusta ir conociendo de a poco a los personajes y en la medida que pueda conocerlos, ¿no? Eso también está bueno para la escritura. A mí en la escritura, por ejemplo, eso me seduce mucho. No saber con quién estoy tratando y empezar a familiarizarme y acercarme a esos personajes en la medida que estoy escribiendo, ¿no? Uno de los problemas que podemos enfrentar con un texto pasa por este lado, por el tema de las certezas, ¿no? ¿Qué pasa si uno a veces tiene demasiadas certezas acerca de lo que quiere escribir y acerca de los personajes con los que va a trabajar, y entonces tiene la tentación de desenmascararlos de entrada, ¿no? Empezar a dar pistas acerca de los personajes, a definirlos. A veces un narrador en tercera, esa es una de las dificultades habituales que tenemos muchas veces con los textos. Tener un narrador en tercera que empiece a decir que el personaje siente y piensa determinadas cosas. Y ahí le empezamos a ahogar al personaje, ¿no? Está bueno que se vaya presentando en la acción. Los personajes no se presentan, actúan. Y en la medida que vayan actuando, nos vamos acercando. Y en la medida que el acercamiento siempre sea limitado y sepamos poco acerca de los personajes, el personaje se enriquece mucho más.
No sé si están de acuerdo con esto. A mí me gusta no saber sobre los personajes. Me gusta que me quede la sensación de que estoy escribiendo sobre personajes que no conozco o estoy leyendo historias con personajes que no conozco. No sé si están de acuerdo con esto que digo, digamos, si les pasa esto, pero esos personajes que son inasibles, ¿no? El modelo paradigmático de eso, yo diría, Gregorio Samsa, ¿no? En la Metamorfosis. Ustedes habrán leído seguramente la Metamorfosis. Los personajes de Kafka son un poco así siempre, ¿no? No sé si se acuerdan de ese texto, ese cuento largo, novela corta, ¿no? ¿No? Sí, No me sí. acuerdo. Sí, sí. Maximiliano, Maximiliano, sí, claro. Me parecía que vos lo conocías, che. Eh, Pero y no quiero preguntar por qué. es que, no, lo digo para joder. Pero digo, ese tipo que se despierta convertido en una cucaracha Ah, gigante. sí, ¿Se acuerdan? Bueno, lo sí. menciono esto porque es algo muy, eh, muy reconocible. Cuando pensamos en personajes y en esos personajes raros que son difíciles de identificar, difíciles de pensar, bueno, ese es un caso que está cantado, digamos, que es inevitable mencionarlo, ¿no? Y todo el tiempo el tipo lo que piensa es cómo hacer para vestirse, para ir a trabajar. En ningún momento se cuestiona por qué se convirtió en una cucaracha. Y eso me parece que es genial. Eso está bueno para pensar, casi que es una marca para pensar a los personajes, ¿no? Los personajes actúan y, y muchas veces reflexionan poco acerca de lo que les pasa. O si reflexionan, no lo hacen dramáticamente, categóricamente. ¿Vieron ese tipo de reflexiones humanistas de los personajes, ¿no? Bueno, eso, cuando uno se mete con un personaje así, que dice poco acerca de sí mismo y que se cuestiona poco, es un personaje más activo y más abierto y moviliza la historia. Porque uno además sigue leyendo para decir, ¿qué le pasa a este tipo? Por qué se maneja de esta manera? Incluso toda la familia está desesperada para que él se vista y vaya a trabajar. Aparece el jefe y golpea la puerta de la habitación, Gregorio, tiene que venir a trabajar. Y el tipo quiere ir. Y a mí me encanta que no se cuestione lo que le está pasando. Esa me parece que también es una clave para pensar a los personajes. Que el narrador no sepa lo que les pasa y que ellos tampoco sepan lo que les está pasando. No es algo como para tener en cuenta. Cuanto más complejos e incomprensibles sean los personajes, más abierta eh, y más provocadora es la historia, ¿no? Eso me parece que está bueno para pensarlo. Otro personaje así de esa línea es Bartleby. No sé si leyeron Bartleby, el escribiente, que es una novelita corta de... Es el que siempre decía preferiría no hacerlo. Esa frase sí la conocen, ¿no? Eh, También es un tipo que trabaja de amanuense en Wall Street y y deja, el jefe le empieza a pedir cosas y deja de hacerlas. Y empieza a responder que preferiría no hacerlo. Y toda la historia la cuenta su jefe, su patrón, digamos, que trata de entenderlo, entender por qué Bartleby era así. Y eso también está bueno para pensar. Digo, está bueno pensar que los personajes sean raros, que no tengan motivaciones, que no haya una causalidad. Estamos acostumbrados en la vida cotidiana a pensar que las cosas se encadenan, ¿no? Si a uno le pegaban mucho cuando era chico, tal vez es probable que se convierta en un tipo bastante despiadado con los otros, o no, o se encierre y se vuelve un tipo depresivo. ¿Qué pasa cuando eso no lo pensamos en la literatura? Y no sabemos por qué los personajes reaccionan como reaccionan y hacen lo que hacen. Eso me parece que es central eh, para, para pensarlos, ¿no? En la medida que sepamos poco, el personaje es más interesante, te tienta más.
no sé si leyeron, no sé, por ejemplo, El juguete rabioso. Estoy nombrando cosas así bastante canónicas, ¿no? Silvio Astier, en la primera novela de Roberto Ares, El juguete rabioso. Eh, que Astier hay una escena, a mí esas escenas son las escenas que recuerdo de la literatura. Esas arbitrariedades de los personajes. Astier va por la calle y hay un mendigo durmiendo en la calle y prende un fósforo y le tira el fósforo y se le empieza a prender fuego la ropa. Y vos decís, ¿por qué hace esto? No sabe por qué lo hace, nosotros tampoco. Ahí eso, ese tipo de falta de motivación, de falta de razones psicológicas para entender las cosas, eso es para tener en cuenta cuando uno escribe, ¿no? Tratemos de saber poco y de contar poco. O sea, manejémonos como si fuéramos personajes de Carver. No sé si leyeron a Carver. Para pensar el cuento digamos, de la segunda mitad del siglo XX hay que pensar en Carver, ¿no? En la primera mitad hay que pensar en Borges, claro. En la segunda mitad hay que pensar en Carver. También esos narradores secos, esos personajes apáticos, ¿no? Digo, como ideas para pensar, para pensar a la hora de escribir, para pensar cómo construir un personaje. En principio, desde la ambigüedad, ¿no? Digo, son estas cositas que planteo como para empezar a pensar esta cuestión, este tema, ¿no? Hay clases de personajes también, pero eso es hasta menos interesante, diría, porque estamos hablando no de teoría literaria, no vamos a hablar de teoría literaria, vamos a hablar de herramientas de escritura y de técnica literaria. Ahí hay una diferencia entre el modo en que piensa la literatura un escritor y el modo en que la piensa la academia, digamos. Nosotros vamos a pensar como escritores. Eh, y entonces ahí vamos a poner en duda un montón de cosas siempre, porque no tenemos certezas, tenemos sospechas y tenemos experiencia, trabajo de campo, ¿no? Y todas estas cosas que estamos hablando son cosas para seguir discutiendo toda la vida, no solamente en la escuela online, ¿no? Es el material con el que uno va a trabajar y va a buscar respuestas provisorias acerca de lo que está escribiendo constantemente. Digo, planteo estas cosas como para abrir el debate si quieren, para ver si ustedes están de acuerdo y para continuar con esto. Pero lo que quería decir es, hay modos de clasificar a los personajes, claro, por supuesto. Hay un tipo de personaje redondo, un tipo de personaje plano, un tipo de personaje hueco, que son cosas que vamos a ir discutiendo, sobre todo en la escuela, ¿no? Y con otra gente que escribe. Pero es hasta menos interesante eso, menos interesante que pensar en la propia escritura, en la propia experiencia de escritura, de ir encontrando nosotros nuestras propias respuestas. Porque podemos buscar respuestas externas, podemos eh, tratar de incorporar la mirada de otros, pero está bueno que uno vaya generando su propia manera de pensar, su propia obra y la literatura en general a partir de la experiencia de escritura. Casa de Letras es un espacio de experiencia de escritura. Vamos a buscar eso, vamos a buscar el modo de recorrer nuestro propio camino generando nuestra propia experiencia de escritura en la conversación permanente, ¿no? Por eso digo, una cuestión sobre la escuela online. Los ejercicios que se hacen cada quincena se suben. Yo, en este caso que voy a coordinar este nuevo grupo, eh, hago videocorrecciones de 10 minutos más o menos hablando sobre los textos. Las videocorrecciones están todas disponibles para que todos las vean y a su vez vamos asignando dos textos para ser comentados en cada quincena. Y entonces todo el tiempo estamos discutiendo sobre todos los textos. Eso es interesante porque de esa manera uno aprende a escribir leyendo a los otros.
A veces a uno le cuesta más corregirse a sí mismo porque está más contaminado por su propia escritura. En cambio, la escritura del otro te genera cierta impunidad, ¿no? Y en la medida que vamos trabajando sobre la escritura del otro, vamos teniendo una visión cada vez más clara sobre nuestra propia escritura. Todas estas cosas que yo digo acerca de los personajes y demás son cuestiones para, para abrir debates, abrir conversaciones, casi diría como elecciones personales acerca de esto, ¿no? Pero bueno, veamos. A ver, ¿alguien piensa algo acerca de esto que estamos hablando? Hola. Ah, Dale. Mila, ¿cómo Mila, estás? sí, ¿cómo te va? Yo te quiero ¿Cómo hacer estás? una pregunta específica en relación a algo que yo quiero escribir. Dale, por Eh, favor. Y estoy perdida en este sentido. Nada que ver con lo que dijiste primero porque pensaba yo todo lo contrario. Cuando yo quiero desarrollar el personaje principal de una historia que es, digamos, como un thriller psicológico, Ujú, o un terror, o que tiene que ver con el morbo psicológico. Sí o sí necesito darle una base a ese personaje y explicar de algún lado o sea, de qué historia viene toda esta situación de lo que luego se transforma, por ejemplo, en una asesina. ujú. ¿Me Sí. explico? Como que no podría yo fluir con el personaje y ver qué pasa, sino que yo ya tengo en mi cabeza armada una historia y Ujú. necesito de alguna manera, o me parece a mí que necesito de alguna manera fundamentar al personaje cuando lo explico. Bueno, está bien lo que decís. Está buenísimo el planteo que haces. Y me encanta que no coincidimos en absoluto. Pero Genial. a mí me Pero interesa tu eso punto de vista porque no lo tengo. está bien, pero eso me parece que es maravilloso de la literatura. El disenso es fundamental. Nosotros, una de las cosas básicas de Casa de Letras es fomentar esto, el disenso, los puntos de vista distintos y ver cómo lo que vos decís a mí no me termina de cerrar y generar una conversación sobre esto para que tal vez yo cambie de opinión, o vos cambies de opinión, o ninguno de los dos cambie de opinión. Sí, Digo, eh, vos estás pensando en una cuestión muy específica, muy concreta. Vos tenés una historia, tenés un asesino sobre el que querés escribir. Yo no digo que uno no tome apuntes. Obviamente que tomamos apuntes, pero que sean provisorios. Que esos apuntes no nos condicionen. ¿Vieron esas historias cuando uno dice, voy a escribir una novela y ya tengo el final? sí. Decís, uy, qué terrible esto. Ya tenés el final. Vas a estar tan condicionada para llegar a ese final que va a haber un momento que vas a tener que abandonar esta idea que tenías original acerca del final y vas a dejar que el final se construya solo. Digo, tomá apuntes desde ya, pero tratá de ser muy discreta en el texto. Quiero decir, a mí me encanta pensar en un asesino en la literatura, ¿no? Y también me encanta no saber por qué mata. Ajá. No sé si leíste A Sangre Fría de No, Capote, no lo ¿no? leí. Te recomiendo mucho ese libro. Bueno, Eh, y también les recomiendo Magnetizados, un libro de Carlos Busquet, un escritor argentino que murió muy joven. Eh, el tipo hace un libro que está a mitad de camino entre la crónica y la novela, donde trabaja habla con un preso, entrevista a un preso que mataba taxistas. Está bueno que vos tengas en la cabeza a ese asesino que podría ser tu personaje principal, pero trata de no dar pistas. ajá. Vos podés tener ideas acerca de él, pero no se las transmitas al lector. Dejo el Eso, misterio. ¿no? Claro, es algo que podría definirse como escribir con la boca cerrada. Ujú. ¿No? No, Sí, sí, no, entiendo. no. Cuanto menos se diga, el misterio es mayor. ¿Vieron
nos pasa con las personas. Si te cruzas con una persona que te cuenta todo, todo permanentemente, vos la escuchás, porque además una cosa que hace constantemente alguien que se dedica a escribir es escuchar. Hasta es casi una deformación de su vida. No, por más que quiera no escucharlo, escucha, Ujú. ¿no? Y cuando un escritor, ahora ya te dejo, vale, un segundito nada más, perdón. Cuando No, un escritor disculpa. deja de observar está liquidado, decía Hemingway, y Hemingway sabía de esto. Pero quiero decir, em, esas personas que te cuentan, y vos escuchás solamente tratando de descifrar y de entender otra cosa en relación a lo que te están diciendo. ¿Qué hay debajo de toda esa información? ¿No? ¿Cuál es la anomalía acá? Con la literatura pasa lo mismo. Está bueno pensar y buscar la anomalía. O sea, que los personajes te desconcierten como autora y como lector. Por más que vos seas absolutamente obsesiva y tengas fichas acerca de tus personajes, eso está bien, pero que las fichas no te condicionen. Gracias. No sé si voy para el lado de lo que estás Sí, planteando. entiendo y aparte me enfocaste en encararlo de otra manera, así que me sirve. Bueno, gracias a vos y tratá de que tu asesino mate mucha gente. Asesina, mujer. Ah, bueno, genial, que mate muchos tipos. Claro, por ahí. Ariel, antes de Vale que quería hablar, Flavia también había, Dale, bueno, sí, de a, Flavia, de a una, de hablen a de a Hola, una, una. ¿cómo Ahí va? está. ¿Todo Después Vale. hablen de bien? a una. ¿Cómo anda? A ver, Flavia, No, Ariel, yo en realidad te escuchaba y digo, esta vez coincido en todo, al revés de Mila, porque realmente, digamos, yo no tengo experiencia en la escritura, siempre me gustó escribir y bueno, es como que no me pude dedicar a lo que realmente me gustaba. Y ahora estoy tratando como de volver a esto que siempre me gustó, ¿no es cierto? Y es como que fui sufriendo este proceso de a poco en los cursos que hice, porque me anoté a cursos de acá de Casa de Letra, y fui descubriendo esto, que yo digo, a ver, tengo que poner en imágenes esto, sin, o sea, no tengo que decir que el personaje está desesperado, pero tengo que dar, o sea, poner todas las acciones suficientes como para que se entienda o para que se interprete que hay desesperación, por ejemplo. Eso es lo que me fue pasando a mí. Entonces, muchas veces me sirvió escribir como el esqueleto y después empezar a pulir y decir, bueno, ¿esto cómo lo puedo reemplazar con una imagen? ¿Esto cómo lo puedo reemplazar con otro? Lo cierto es que el personaje a mí mm, me fluye, digamos, no es que yo lo tengo pensado, no me sale pensarlo. O sea, si yo me planteo en decir, ah, bueno, voy a escribir sobre... No, es como que incluso muchas veces cuando tengo los ejercicios, digamos, las consignas, hasta pienso, digo, no me sale nada, porque me recuesta. Y después es como que se me ocurre algo y empiezo como a tirar ideas y de esas ideas empieza como a desprenderse todo eso que vos decís. O sea, yo coincido totalmente en lo que vos decís. Eh, Obviamente que yo me estoy acercando a esto porque me faltan años luz de experiencia y de conocimiento, pero en mi, digamos, en mi poca experiencia chiquitita, eso por suerte lo fui como descubriendo de a poquito y me cuesta, digamos, como que trato de hacerlo, pero sé que me falta perfeccionarme un montón, muchísimo. es trabajo, trabajo, trabajo. La escritura es trabajo. Digo, es escribir, escribir, escribir. A escribir se aprende escribiendo, leyendo y escribiendo, digamos. Y en la medida que vas escribiendo, vas teniendo una relación cada vez más natural con ese material. Como te pasa con los personajes, en la medida que vos vas construyendo personajes, vas sintiendo que te salen más reales. Porque uno se engancha con los personajes como si fueran personas, ¿no? Realmente.
Entonces, Borges decía, pues, Borges era un tipo muy divertido, ¿no? De tanto apiadarnos de los héroes de las novelas, terminamos, en consecuencia, apiadándonos de nosotros mismos. Es genial, digamos, te invierte la ecuación, digamos. No es que uno se apiada de uno mismo en tanto lector, por haberse apiadado de los personajes de las novelas. Es al revés, uno se apiada de los personajes porque se apiada de las personas. Él lo da vuelta. Me encanta eso, ese desafío, pensar en esos desafíos. Pero eso es laburo. Eso es laburo. Uno va conociendo su propia escritura y su propia mecánica de trabajo. Una de las cosas que tenemos que descubrir es qué es lo que nos sirve a nosotros para escribir, de qué manera, cuáles son nuestros procesos de escritura. Eso se descubre escribiendo. No hay otra manera, por más que uno lo piense, lo teorice y lo hable en terapia, digamos, la única manera de entender cómo funciona, como te pasa, por ejemplo, los casos de Flavia y de Mila son opuestos, porque cada una está buscando su propia metodología de trabajo. Y bueno, vos, Flavia, vas probando, probando, armás esquemas y los desechás y dejás que fluya. Y Mila está obsesionada con su chica psicópata. Y entonces le piensa características y demás. Y está genial, esa es la búsqueda que vamos haciendo. Esa es la búsqueda de la escritura. Y no es una cuestión de años luz de distancia, de cercanía, de lo que sea. Solamente es una cuestión de el propio ejercicio de la escritura nos va convirtiendo, va haciendo que la escritura sea cada vez más dócil para nosotros. Eh, y ahí uno tiene que descubrir qué es lo que le sale mejor, porque el estilo es ver qué es lo que te sale bien y potenciarlo y ver lo que te sale mal y no hacerlo. Bueno, esto no. Si vos no podés, digo, hay escritores que nunca escribieron novelas. Carver nunca escribió una novela, escribió poemas y cuentos. Eh, ¿Quién? Perdón. Raymond Carver. Ah, Carver. Claro. Digo, tal vez uno tiene que escribir solamente textos cortitos como Monterroso. Monterroso escribía textos muy cortitos, es el de el dinosaurio, ¿no? Cuando despertó el dinosaurio todavía estaba ahí. Y escribía cosas cortitas. Digo, es eso, uno tiene que ir buscando a partir de las pruebas y del trabajo relajado, no es un trabajo alienante, digamos, no hay que pensarlo de esa manera, ¿no? Va descubriendo su propia lógica, qué es lo que le funciona a uno. Y en el caso de los personajes, porque son fundamentales en la escritura. Si uno va a hacer ficción, va a trabajar con personajes. Entonces, ahí vas viendo qué tipo de personaje te interesa más. No vas a trabajar sobre un tipo de personaje que nunca conociste. No, porque es una locura. No vas a escribir sobre la vida de un soldado romano. ¿Para qué? Porque no va a ser real eso. No es que uno esté condenado solamente a escribir sobre las tres o cuatro cosas que vivió, pero sí acercarse a algo que tenga que ver con tu experiencia de lectura y con tu experiencia de vida. Ese cruce. Cuando uno escribe, escribe sus lecturas también y escribe las cosas que le pasaron. Entonces, también es otra clave para los personajes. No nos metamos a escribir sobre algo que desconocemos por completo. Pues nos va a salir mal, digamos. En el caso de Mila, es evidente que ella tiene una conexión con el asesinato. Entonces sí, puede encararlo. Y en todo caso, si vas a trabajar sobre una asesina serial, que la asesina sea muy particular, que llame la atención por sus excentricidades. Entonces, y salir del estereotipo, claro. Uno lo que tiene que hacer todo el tiempo es eh, desarticular los estereotipos, los personajes estereotipados, que son esos personajes planos que parece que no tuvieran tercera dimensión.
¿no? Y bueno, y además, obviamente, desarticular los estereotipos de la escritura. Los libros hermosos parecen escritos en una lengua extranjera, decía Proust. Digamos, cuando uno escribe, está escribiendo en una lengua extranjera, no está representando lo real, porque la literatura no representa, refracta en todo caso, construye una nueva realidad. Entonces ahí estamos pensando cuestiones técnicas como los tipos de narradores que vamos a usar, los tipos de personajes que vamos a usar y el lenguaje. El lenguaje es nuestra herramienta. Entonces, y el lenguaje no está para comunicar, ahí volvemos al tema de los personajes, para comunicar directamente lo que queremos comunicar. A veces no queremos comunicar nada o estamos investigando con la escritura a ver qué es lo que queremos contar, ¿no? Y no estamos buscando que nos entiendan, sino que nos crean. Uno escribe para que le crean, para que Mila escribe y nosotros le creemos que esa chica que ella tiene, esa asesina, realmente es una asesina. Es eso, no queremos entender por qué mata, sino lo que queremos entender es que, o no sé si entender, lo que queremos es ver cómo mata. No vamos a comprenderlo. Si no comprendemos a las personas, ¿quién comprende a otro? Nadie. Imagínense si tenemos que comprender a los personajes. Hacemos lo que podemos con nuestra vida cotidiana, digamos, y con los personajes también. Está bueno no comprenderlo, ¿no? Para mí eso es como central, no entender por qué hacen lo que hacen. Y que no es pura arbitrariedad y puro capricho, sino que es una complejidad que nos supera Sí, por y no completo. juzgarlos también. No, olvídate. Como que, o sea, uno por ahí también eso, o sea, bueno, hizo tal cosa, hizo tal otra, hizo, o sea, este es el personaje, o sea, que después dejas abierto a que cada uno lo tome para el lado que quiera, pero Porque los personajes van a hacer cosas que nosotros no haríamos. Lógico. Nosotros no mataríamos a nadie. Seguramente. Va, no sé, qué sé yo. No sé. Bien, si alguien tiene algo para decir al respecto, que lo diga ahora. Pero no haríamos lo que hizo Silvio Astier de tirarle un fósforo a uno que está durmiendo en la calle. Por ejemplo, no sé, hay un cuento de Carver, los cuentos de Carver dan para todo. Que unos vecinos dejan al cuidado de su casa a un matrimonio, ¿no? Que los conocen poco. Y se instalan en la casa de los otros, le destrozan la casa. Es genial, decís, ¿para qué hacen esto? ¿No? O el tipo que se mete en la casa de la ex mujer y empieza a romperle toda la ropa, le destroza todo también. ¿Y para qué? Esas cosas gratuitas son muy motivadoras en la literatura. En eso la literatura no se parece a la vida. Las cosas gratuitas que a nosotros nos desagradan, las personas que nos parecen desagradables por las actitudes que tienen, eso se contradice con los personajes, que a veces cuanto más desagradables son, más nos llama la atención. Por eso Mira puede escribir sobre una asesina. Claro, porque le llama la atención. Una mina que puede llegar a matar a otras personas, ¿no? Es lindo eso. No sé, Vale, me parece que te quedaste ahí medio. Sí, me quedé colgada, no, pero era un poco cuando explicabas vos sobre con la forma de escribir todo, que la típica teoría de show me, don't tell. Estás hablando de eso. Mostrame, no me lo digas, que es lo que le Claro. decías a Mila. Es eso, no me lo digas, mostrámelo. Así es hacer la literatura o escribir, sería la forma. Yo escribo en forma de prosa poética, es totalmente diferente. Y creo Mm, siempre, y creo que una manera de que cuando uno escribe en el fondo algo, por más que no sea criminal o no, no tengo ni idea, algo está escribiendo sobre sí mismo, como decía los y grandes escritores, siempre algo dispara de uno. Pero bueno, eso es aparte. escribir, narrar es como jugar al póker, decía Piglia, digamos. El asunto consiste en que piensen que estás mintiendo cuando estás diciendo la verdad. Siempre es eso. Uno, claro que está escribiendo sobre.
sobre uno mismo, sobre la madre, sobre el padre, sobre gente que conoció, sobre cosas que leyó, sobre películas, sobre cosas que soñó, cosas que imagina. Todo eso entra en una licuadora maravillosa. Y bueno, todo eso está ahí y uno hace lo que puede con todo eso. Y es genial eso está buenísimo. Y además es muy divertido escribir sobre uno mismo y que nadie se dé cuenta. O que piensen que estás escribiendo sobre vos cuando estás escribiendo sobre algo completamente imaginario y alejado. Ese juego de mentiras y verdades y de confesiones falsas está bueno. Y claro que uno va a buscar elementos que conozca. Y uno de alguna manera tiene un vínculo más o menos conflictivo, pero más o menos razonable con uno mismo. Hay cosas que recordás que te pasaron, cosas que hiciste, cosas que te avergüenzan y no sé qué, cosas que te enorgullecen. Bueno, algo de eso uno usa después cuando escribe, pero nunca condicionándose de tal manera que uno se convierta en una especie de, que la deuda sea un confesionario, porque nadie tiene cosas tan maravillosas para contar acerca de su vida. Entonces, ahí en esa mezcla aparecen un montón de posibilidades. Y otra cosa sobre los personajes, cuando uno trabaja sobre gente que conoció, es genial, porque ya tenés un perfil psicológico ahí. Y como vos los conocés y más o menos ves cómo se manejaban, cómo pensaban, qué sé yo, nada, los pones a rodar porque sabés más o menos las cosas que hacían y contás las cosas que hacían. Y esas cosas que hacían eran tan delirantes que son interesantes, ¿no? Está bueno a veces agarrar a uno, a una persona que uno conoció y sin cambiarle el nombre incluso, ¿no? Y ponerlo ahí. Ariel, hay Es una una forma de la pregunta de... venganza. Perdón, sí, perdón. ¿A quién Sí, interrumpo? no, Ruth quiere preguntar algo, entiendo. Está con Ah, la sí, mano perdón. ahí. Dale, Hola dale. Ariel. Bueno, te quería preguntar acerca de las voces de los personajes, porque vaya, yo cuando creo personajes siento que me conecto bastante con ellos y logro, creo yo, conocerlos bastante a profundidad, pero al momento de escribirlos, o sea, su forma de hablar, a mí me cuesta un poco serlos Ujú, diferentes. Entonces, no sé qué consejo tienes vos para nosotros, porque sí, ujú. esa es una de las cosas con las que estoy luchando, como crear incluso diálogos que se sientan un poco más vivos, por decirlo así, más naturales respecto a cada personaje, hacer como diferencias de voces. ¿De dónde sos, Ruth? Soy de Honduras. ¿Vivís allá? ¿Vivís en Honduras? No, actualmente estoy viviendo en Portugal. En Portugal. Está bien. Hay que leer muchos diálogos. Por ejemplo, Hemingway es un maestro del diálogo. Carver es un maestro del diálogo. Y después hay que pensar que hay escritores como Faulkner, como Borges, como Saer, qué sé yo, por nombrar algunos, eh, que hacen que los personajes hablen de una manera que no es referencial. Uno lee lo que dicen y decir, nadie habla así. Pero igual es verosímil, igual lo crees. Porque Ok. el diálogo, hay que pensar también que el diálogo no necesariamente tiene que estar atado a, a, mm, al modo de dialogar al que estamos acostumbrados, a los diálogos que escuchamos en la calle. A veces cuando uno quiere reproducir eso le sale mal, porque sale estereotipado. O sea, confiar en los personajes y que el diálogo sea parte de la lógica, de lo verosímil del texto. Si uno lo lee y cree que eso funciona bien así, que es real así, está Ok. bien, pero Mm, sobre todo escaparse de los clichés, eh, porque es muy fácil estereotipar. Y estereotipar en la literatura no sirve para nada. En la vida tampoco, ¿no? Porque uno no puede pensar.
se maneja con prejuicios. Entonces, por ese lado, leer mucho diálogo eh, y además, si ves que no te salen los diálogos, evitalos. Hay Ok. modos de usar los diálogos incorporados al texto sin convertirlos directamente en diálogos formales. Los diálogos formales con guiones se usan cada vez menos. Y entonces, que el narrador diga que el personaje está diciendo determinada cosa. Y ahí ya es distinto, porque ya no te quedas tan expuesta con los diálogos. Sentís el diálogo, me salen mal los diálogos. Entonces, bueno, enmascarar los diálogos es una manera de correrse de eso también, ¿no? Son como posibilidades alternativas, pero sobre todo hay que escuchar mucho y leer mucho, pero escuchar mucho, pero no con la voluntad de convertirse en un cronista de lo que se escucha. Está bueno, es fundamental escuchar, ver, claro, desde ya estar atentos, pero no para tratar de convertir eso en literatura espontáneamente, como si fuera un pedazo de la realidad, porque la literatura siempre es otra cosa, siempre está procesada, como decíamos antes, está atravesada por tantas cosas. Entonces, eso se puede incorporar, pero a veces incorporás una frase nada más, ¿no? Solamente, pero no un diálogo entero, no estar pendientes de la representación, porque la literatura no representa, la literatura no explica nada, hace otra realidad. Y entonces, si el diálogo funciona en tu propio texto, por más que sientas que ese diálogo es imposible afuera de tu texto, igual está bien. No, los diálogos de Borges son imposibles. Uno no, ninguna persona habla como los personajes de Borges. Por más que haga la operación esa de que sean cuchilleros, digamos, o sean nada, tipos de la Edad Media o lo que fuere, digamos, qué sé yo. Las historias las puedo situar en cualquier lado, pero la lengua tiene más que ver con el propio ADN de cada autor, que más que con la lengua de las personas. Entonces uno hace lo que quiere con eso. Hay una libertad muy grande en el texto, para todo, para generar las historias, para crear los personajes. Esa libertad es genial, no es arbitraria, no es caprichosa, pero tiene que ver con la propia lógica, la lógica interna del texto. No sé si me siguen. Em, ¿Sí? ¿Ruth? Sí, algo que admiro de Jane Austen, por ejemplo, es que ella sabía retratar muy bien a sus personajes mediante diálogos. Entonces, yo, más que retratar, o sea, la realidad, lo que quería es como hacer em, que mis personajes se diferencien unos de otros mediante el diálogo. Claro, No es que quiero, voy claro. a agarrar cómo habla la persona de la tiendita y lo voy a recrear tal cual, no, sino que se diferencien entre ellos. Sí, Y creo que estamos es de un acuerdo. tema muy complicado. Estamos de acuerdo, obviamente que si están hablando dos personajes distintos tienen que hablar distinto. No van a hablar de la misma manera, sino directamente serían eh, personajes de la televisión, digamos, o de una historia medio chata donde los personajes están estereotipados o de algunas películas, qué sé yo. No, obviamente tienen que hablar distinto. Pero al mismo tiempo, eso no tiene que parecer forzado. Porque si vos generás voces distintas, hablan muy distinto entre ellos, parece artificial también que este habla de esta manera y este otro habla de esta manera tan distinta. No, es como, hay que buscarle la vuelta, es una cuestión de matices también. Sí, está bueno que hablen distintos, pero que no suene que no se note la mano del narrador y en este caso del autor. El autor y el narrador son figuras distintas.
pero muchas veces el autor contamina, el autor, la autora contaminan a los narradores, ¿no? Cuando de repente los narradores opinan, y esas opiniones tienen más que ver con el autor que con los narradores. Y entonces como que no se note eso, es una cuestión de sutilezas, ¿no? Que no se note que vos estás tratando de que los personajes hablen distinto. Es una cuestión de práctica también, ¿no? De cosas que uno va aprendiendo en el ruedo, ¿no? En la propia escritura. Pero, y además leer mucho para ver cómo hacen, ¿no? Hay un libro de Cabrera Infante que se llama Tres Tristes Tigres, que es un libro de la oralidad. Es una novela, supuestamente, tiene, digamos, y eso que es una novela del boom, pero las novelas de Bloom eran bastante experimentales, ¿no? Eh, pero tiene como 600 páginas y está lleno de voces, lleno de diálogos, lleno de relatos, casi que no hay nada que nuclee los textos. Y uno ahí va viendo cómo las diferentes maneras de usar la lengua, que sirve para eso también, ¿no? Meterse con ese tipo de textos. Hay que meterse con mucha literatura, además de escribir mucho, como para ver con qué nos encontramos, ¿no? Y eso, y la tercera pata fundamental es no estar aislados. Es el vínculo con otra gente que tiene una patología parecida a la nuestra, o sea, con otros enfermos de literatura. Para eso están buenos los talleres, las escuelas, casa de letras, lo que sea. Uno tiene que tener amigos que escriban. Amigos, amigas, novios, novias, amantes, hijos, lo que sea. Pero porque uno tiene que hablar de literatura. Uno aprende a escribir leyendo, escribiendo y hablando de literatura. Va generando sus propias teorías acerca de la literatura. Para eso están buenas las escuelas, para que te digan, no, mirá, fíjate, acá estás diciendo demasiado, estás contando demasiado. Fíjate si podés atenuar un poco la voz de este narrador, de este personaje. Este diálogo suena inverosímil. Eso te lo dice tu gente. Uno tiene que armar su circuito. ¿No? Estar en contacto con otra gente que está en la misma situación, porque eso es lo que te hace ver de otra manera lo que estás escribiendo, ¿no? Por eso esto de los ejercicios, todos, en la escuela todos leen los ejercicios de todos y se opina y bueno, nada, y después se charla en los videochats y ahí empezamos a darnos cuenta qué es lo que le funciona mejor al otro y qué no. Pero eso también es un punto de vista, porque ponemos en común los puntos de vista, porque a mí me puede parecer que a Vale no le está funcionando bien el tema de los diálogos, pero Maxi puede pensar otra cosa, o Flavia o Ruth, y entonces ahí se genera la discusión, sin llegar a la violencia ni nada por el estilo, es amable siempre, ¿no? Con mucho amor, porque compartimos el amor por la literatura, ¿no? No sé si Me estoy sumo, demasiadas sí, cosas. Dale, disculpa, ¿quién? Ariel. Me sumo a lo que venías diciendo de la escuela, que esta clase, esta charla de presentación de la construcción de un personaje, también estuviste hablando mucho de narrador, son unidades del primer cuatrimestre del programa formativo que ofrecemos en Casa de Letras y diálogos está en el segundo año del programa para complementar lo que decía Ruth y la importancia y la dificultad que nos trae esas voces, darles identidad a los personajes que vamos a aprender a construir en el primer año con Ariel. Así que me parece que también está bueno hablar de lo integral que es el programa de, de Casa de Letras y cómo las diferentes unidades van
ocupándose de todas las complejidades, dificultades, aventuras que nos desafía la escritura creativa. No sé, Ariel, si a vos te quedó algo más No, por el podemos seguir toda horario, la noche, podemos seguir toda la noche. Yo no tengo ningún... en realidad tengo un taller ahora en un rato, pero puedo seguir. Y después está el partido, pero podemos seguir mientras esté el partido también. para No. reafirmar eso del intercambio desde la palabra y con la palabra. Claro, claro. Bueno, no sé, digan algo. ¿Alguna pregunta más? ¿Algo? ¿Algún comentario, Vale, vale, algún tipo Maxi. de, algún repudio que lo quieran hacer explícito? Vale, dale. Sí, no. Te hago que quiero saber si quedó, en qué quedó aquella casa de letras de la calle Perú. ¿Va a seguir más o menos la estructura? ¿Es la misma que había? ¿Te acuerdas que antes estaba Leopoldo Brizuela? No sé quiénes están o no, Mm. o cómo quedó todo Leo, estructurado. que perdimos gente, perdimos, ¿Perdieron perdimos, gente? perdimos compañeros, lo perdimos a Leo también. No, Ah, ¿en serio? Ah, no sí, sabía. Sí, sí, Ah, sí, no sí. sabía. Ah, no tenía ni idea. Sí, Qué, sí. qué pena. Sí, sí, no, la verdad que Casa de Letras tiene sus Oh, duelos, qué tiene sus fuerte, sí. duelos. Leo estaba desde el comienzo. Yo entré Claro. a Casa de Letras por Leo, digamos. Era fortísimo, Leo. Era Sí. terrible. Me hiciste acordar a él cuando empezaste a disparar libros. El Leo disparaba, pa, pa, pa. Era una máquina. Una Bueno, lo siento. máquina. Una máquina, sí. Sí, bueno, Leo tuvo cáncer. Em, ya Ahí. pasaron los años. 17, 18 por ahí, ¿no? ¿Tanto pasó ya? Uf. Creo que sí, Leo murió antes que Hugo. Hugo murió en la seguro. Ah, pandemia. ¿sí? El Sí, sí. 20, Bueno, ¿no? Tipo el Sí. 20 Hugo. Hubo en Sí. el 20 y Leo 2 años antes, me parece. bueno, para los nuevos pobres parecemos los viejos que estamos hablando todos. Pobre que en Sí, paz descanse. Mila. Mila, sacanos de acá, por favor, Por Mila. favor, Sí, para nada mí. que ver lo que voy a decir, disculpen. Lo saco del tema. Yo te quería consultar, Ariel, vos a mí, particularmente con la primera consulta que te hice, ¿qué tipo de curso, de capacitación, de clase vos Claro. crees que yo iría mejor? Casa de Letras. No, no, sí, Casa de Letras. Yo ya hice un curso previo de cuentos cortos, me gusta mucho, por eso Mm, recibí esta invitación. Pero digo, orientado a qué tipo de curso de los que hay en casas de letra vos me recomendarías para específicamente lo Mirá, que yo estoy desarrollando ahora. Mirá, la escuela te va a servir. ¿Por qué te va a servir? No solo porque estamos hablando de eso, sino porque vas a empezar a adquirir un montón de herramientas. Herramientas que ni las conoces todavía, que tienen que ver con el oficio, que te van a servir para para que puedas tener una mirada cada vez más compleja acerca de tu asesina. Porque, digo, para pensar en la construcción de los diálogos, para pensar en las tramas, qué pasa con las tramas, en el tipo de narrador. Es un trabajo Sí, más largo, pero es un trabajo largo, en el es sentido de largo, que vos sí. no vas tal vez todavía no tenés todas las herramientas necesarias para encarar Yo creo que no. esta novela, y a veces uno no digo que abandona, pero suspende un proyecto para empezar a probar otros, para estar cada vez más canchera, Claro. para tener cada vez más habilidad Sí, yo para... nunca salí de cuentos cortos y esta historia es una historia que yo la quiero desarrollar como un libro, y algo bueno, que nunca hice. ese Me parece que salto. necesito previo. Ese salto del cuento corto a la novela de enigma, de trama, digamos, es un salto importante, sí. Tal vez haga falta pensar algunas transiciones, porque tampoco tenés tanto apuro, digamos. No, no, Sobre todo porque lo querés hacer algo que te satisfaga plenamente. Entonces, claro. por más que la literatura no conduce directamente a la satisfacción, ¿no? Pero alivia, pero Sí, alivia. no, este tipo de escritura creo que me va a llevar más por la angustia, pero es un camino que yo quiero hacer, que yo quiero Sí, atravesar esa angustia, la hay quiero que dejar escrita. prepararse. Hay que prepararse para hacer ese camino y para atravesar esa angustia.
hay que prepararse, hay que ir incorporando herramientas. Porque Claro. si no, el riesgo es que te frustres, que veas que no te sale. Es que, claro, estoy en eso ahora, no me sale nada. Por eso no te sale. Necesitaría, Y además necesitas interlocutores. sí, Necesitas gente que charle con vos, digamos, compañeros y coordinadores y que te digan, mirá, ¿por qué no sí, una propones guía. esto? Claro, porque corregir es reducir. Sí, sí, total. Uno a veces piensa que corregir es seguir agregando cosas para que el texto se entienda. Y Pero vos al revés. tenés el problema de que necesitas, de alguna manera, en tu fantasía necesitas que te entiendan. Y ahí hay un problema. Porque, Ujú. bueno, ¿cómo trabajar eso, no? Ahí me parece que había, para una, Hay perdón, una ¿eh? pregunta en el chat de Andrei. Eso, sí, sí. ¿Llegas a leerla? Sí. Yo tengo una pregunta, pero no puedo usar el micrófono. Andreina dice, ¿cómo se construiría un personaje que se llama plano? ¿Qué es lo plano? Ah, bueno, está bien. Eso vamos a hablar bastante en la escuela, pero rápidamente. Hay digamos, para hacer una clasificación muy rápida de personajes, hay personajes que son planos porque son personajes que acompañan a la trama, son personajes secundarios, acompañan a los otros y están ahí eh, para cumplir funciones mínimas. Son personajes tal vez más estereotipados. Es más raro tener un personaje protagonista que sea un personaje plano porque, porque son personajes que no mueven la historia, que son casi parte del coro. Después hay personajes que son redondos, que son personajes más, que se acercan más a los protagonistas, son protagonistas en muchos casos, y son personajes más definidos, ¿no? Uno los puede definir más y los puede pensar más, los puede categorizar más. Y después están los huecos que para mí son los más lindos que son esos personajes que son incomprensibles. Es decir, ¿por qué hace esto este tipo? Como yo decía lo de, para mí el personaje hueco por excelencia es Gregorio Samsa. Entonces, que hace cosas que vos no harías. Y entonces uno pone ese coro, ese de personajes, uno lo pone en la banda, pone a todos esos a actuar y eso te va moviendo la historia. Pero son cosas que uno va descubriendo también con la propia escritura. Uno puede pensar, uno puede proponerse trabajar sobre un personaje que sea un personaje incomprensible y desagradable incluso. Y es un personaje hueco ese, porque no lo podés llenar de contenido, no lo podés explicar. Y a ese lo combinás con un personaje redondo que es más comprensible, que es más claro, que te lleva adelante la historia, que es más empático, si querés. Y después están esos otros que están ahí sueltos, que es no sé, un policía que se cruzó con la asesina, pero que es más, que no cumple casi ninguna función. Digamos, que está ahí, que habla dos palabras con ella y demás, que no se va a convertir del todo en un personaje, que va a estar ahí a medio hacer, y ese puede ser un personaje plano, ¿no? Pero todas estas cosas uno las va descubriendo en la medida que va preparando el guiso de personajes y la propia escritura. Pero sí, si uno es más obsesivo y necesita certezas, bueno, está bien tomar apuntes y decir, bueno, quiero generar esto, otro y así, ¿no? Eh, eso, me parece. Em, ¿Quién más? Eh, ¿Alguna de las, Laura, Sofía, Karen? Marcelo, Marcela, bueno, Andreina ahí le contestamos, que no participaron, que no sé si estarán muy molestos con nosotros o algo. Oh, yo escucho. Bueno, gracias, Laura. Está bueno que escuches. Oh, Está bueno, excelente. Gracias. está bueno que alguien escuche. Es una gran actitud la tuya. Eh, Muchas gracias. Bueno, bien, estaba viendo los. Estuvieron participando
Sí, 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 la participación siempre hay muchas opciones. Todo perfecto. Está Facundo también, impecable. Ah, está volviendo del trabajo este muchacho. Sí, por eso. Bueno, sí, claro, sí, es comprensible, ¿no? La cosa es que no se vayan perturbados de acá, que esto no les genere la necesidad de dejar de escribir, nada por el estilo, sino todo lo contrario. La cuestión es, eh, está tomando apuntes, Karen, bien, eh, que esto les genere la adrenalina de la escritura. Bueno, bien, no, Sofía no se va angustiada. La motivación de la escritura. La escritura tiene mucho que ver con la motivación también. No sale solo de ahí, pero uno tiene que, que generarse esta sensación de estar motivado y esta necesidad de vincularse con la escritura, ¿no? Y de sentir que la escritura realmente les va a cambiar la vida. Sí, les va a cambiar la vida. Van a ser mejores personas, seguramente. Yo se los puedo asegurar. Porque van a tener un vínculo mucho más complejo con ustedes mismos y con los demás. Porque van a ejercitar la escucha, la mirada, la conexión más profunda con los otros. La literatura de alguna manera te permite conectarte de una manera más profunda, porque uno va adquiriendo el oficio te lleva a eso, de estar tan pendiente de los detalles. Yo ahora, digamos, mi función acá es hablar, 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 pero no hago esto todo el tiempo. También soy una persona que Gerardo me dijo que hablara. Soy una persona que puede escuchar, dialogar y estar callado también. Pero en este caso, si yo vengo acá y me quedo callado, van a decir, ¿este tipo qué le pasa? ¿Para qué vine? Para que esté callado, ¿no? Lo destacaste antes, pero está bueno repetir lo rico del intercambio, por esto de los que escriben, los que leen, los que comentan, y entre todos ir sumando herramientas, alimentándonos, Ujú, desarrollando el oficio de la escritura. ujú. Creando las herramientas, porque las herramientas las vamos creando y vamos inventando un modo de pensar la literatura. Porque lo que tiene de lindo también la literatura es que es algo que está ahí, que uno tiene que hacer algo con eso y tiene que generar no solo su propia literatura, sino su manera de mirar la literatura, de pensar la literatura. Un escritor reinventa la literatura. Entonces, está bueno, es una gran responsabilidad la que tenemos. Por más que nadie se entere, no importa, porque eso es algo que lo sabemos nosotros y hasta ahí. Se van a enterar o no, pero en la medida que uno empieza a tener una relación cada vez más íntima con la escritura, ahí se va convirtiendo en una persona más interesante. Se tiene que ir, Ruth. Son las 11 Diferencia. de la noche, mirá, qué bárbaro. Sí, igual Gracias. yo también en algún momento voy a tener que irme porque tengo que seguir hablando, pero ahora, cuando termine acá, voy a hablar menos. Pero bueno, No sé si quedó alguna ¿qué pregunta tienen ganas? pendiente, Ahí más está, allá ¿qué de... tienen ganas de comentar, de decir, de preguntar? Sí, eso, exactamente. Lo que quieran. Dale, vale. Estás silenciada. Dentro de todo se toca también lo que sea poesía, ¿hay algún cuatrimestre o algo? ¿Este primer año cómo es? ¿Con vos? Es conmigo, digamos, es una escuela de narrativa más que de poesía, Sí. pero igual Es de vamos, Natalia. igual vamos a Ah, leer. No se puede no leer poesía. no, está bien, pero como escribo prosa poética, ya no sé, si me decís que es una escuela de narrativa, ya es difícil ahí. La prosa poética es narrativa, claro. Sí, corta. Sí, también. Sí, 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 obviamente, claro. Sí. Y además, Sí, no escribo poesía, escribo tipo cuento muy corto, prosa poética. Hasta acá eh, también.
En realidad, la literatura tiene un montón de formas. Eh, entonces, la poesía y la narrativa están conectadas entre sí. No trabajamos sobre la poesía como género, pero la Sí, no, poesía no, tampoco me gusta. es la base de la lengua, la base no solo de la lengua literaria, sino de la lengua. Eh, Realmente, yo no puedo pensar nada si no estoy atravesado por la poesía. Y no puedo escribir sin estar atravesado por la poesía, por más que después vaya a ser una novela. Digamos, y la narrativa tiene un montón de modos de ser encarada. La escritura se puede encarar de muchas maneras. También se puede encarar desde un texto muy contaminado por el lenguaje, donde el lenguaje sea casi lo más importante, si querés, ¿por qué no? Sí, Ok, y eso es descubrir tu propia marca literaria, ¿no? sí, Sumo ahí Eh, a lo que estabas diciendo gracias. del lenguaje y respondiéndole a Vale que en el segundo año hay dos módulos quincenales de lenguaje y pensamiento poético. Mira, ahí está entonces, sí, Está. sí, sí, Ahí está. genial. Digamos, la pregunta, ay, para que me fui, acá. La, la pregunta de Facundo sobre la estructura. En realidad son 16 quincenas. Cada quincena tiene su material de lectura, que es un material de- de técnica literaria, digamos, teoría, pero relacionada con la escritura, que son de unidades que escribimos nosotros. Y además una unidad práctica, que es un ejercicio quincenal. Entonces, todo eso está en la plataforma, ¿no? Todo se sube a la plataforma. Hacemos un video chat quincenal que queda grabado, queda subido, o sea, si alguien no puede participar, después lo ve. Y en cada ejercicio, en cada quincena, yo hago video correcciones, que son de 10 minutos más o menos cada una, y todos los compañeros van opinando también sobre los textos. Todo eso lo discutimos en los videochats, lo discutimos, hay foros, lo discutimos en los foros, digamos. Uno puede estar activo todo el tiempo en la plataforma, generando cosas, mandando textos, links, nada, haciendo preguntas, haciendo comentarios, lo que sea. Digamos, el único momento sincrónico es el videochat. Pero bueno, la plataforma está permanentemente activa, así que ahí, si uno no está en el video chat, nada, uno puede igual estar todo el tiempo subiendo cosas, ¿no? En la medida que la plataforma esté más activa, el grupo se enriquece más, obviamente, ¿no? Hay que mantenerla constantemente activa. Eso. Bueno, Gerardo, Creo que por acá ¿estamos? estamos. Recordarles nada más que el primer cuatrimestre que va a estar llevando adelante Ariel comienza el 22 de junio. Cualquier consulta que tengan pueden comunicarse con nosotros por las redes sociales, por el WhatsApp, por el correo, como ustedes prefieran. A partir de mañana va a estar disponible la grabación de esta clase que hemos compartido para que la puedan volver a ver, repasar, compartir, lo que ustedes quieran, y volverles a agradecer por estar y por participar, porque entre todos estuvimos compartiendo este rato de escucha, de habla y de palabras. Gracias a Excelente. ustedes. Lo mejor que se dijo esta noche fue eso. Me encantó. Así que ahora nos vamos. Gracias por todo. Gracias. Chau. Chao. Bueno, chau. Cuídense, pásenla lindo y escriban. Gracias, Ariel. La literatura. Chao. Chao, Chau. chao.